agradecer sobre todo a ti por la atención prestada y a la comunidad de Malt por tenerme hoy aquí en este webinar para hablar de social selling y bueno, para hacer un poco más amena la situación que hay actualmente y también pues charlar y ver un poco cómo va evolucionando y sobre todo un tema tan interesante como es las redes sociales y la venta social. Nada, pues comentaros un poquito esto. Al final de la presentación, turno de preguntas, quiero también que en la medida de lo posible podéis interactuar a través del chat, podéis preguntar y podéis hablar. Y nada, esta presentación y demás, pues bueno, en principio se pasará y demás. Un poco más recordatorio ya para que algunos que, tanto que me sigáis o no, pues bueno, ya me ha presentado la compañera y bueno, pues también hay mis redes sociales principalmente por las que me muevo, por las que realizo esta labor de venta social desde social selling. Llevo varios años como formador y mentor empresarial y tutor y también pues me dedico a la parte de recursos humanos. Bien, un poco ya os digo, para que veáis y me conozcáis un poco más y que sobre todo, pues si alguien quiere, además de a través de Malt, que tengo un perfil también ahí, o a través de otras redes sociales, pues que me sigáis. Bien, para empezar, ¿qué vamos a ver en la tarde de hoy, en esta hora, 45 o 50 minutos más el turno de palabras? Pues, por ejemplo, vamos a ver el entorno actual, dar claves sobre todo de cómo ha ido evolucionando el entorno, la visión del nuevo consumidor, es decir, qué nuevos consumidores existen, para ya dar paso a lo que es la temática principal, que es la definición de social selling, qué etapas tiene esa venta social y qué buenas prácticas con unas conclusiones de para qué queremos y qué queremos conseguir con el social selling, con esta palabra y con esta definición que sobre todo ha ido evolucionando. Pues mirad, sobre todo, ya dentro del entorno y sobre todo en la situación actual en la que nos encontramos, sobre todo tenemos que tener en cuenta el entorno tan cambiante en el que nos encontramos, independientemente de todas las situaciones que van ocurriendo y más en la situación actual. Pues sobre todo a la hora de analizar el entorno y dentro de la estrategia que todas las empresas, pymes, freelance, en este caso como yo y como la comunidad de Malt, dentro de ahí tenemos que tener siempre en cuenta el entorno tan cambiante en el que nos encontramos. Y también ya dentro, referido sobre todo al proceso de venta, en este sentido, nos encontramos que los procesos de compra por parte de los consumidores y nosotros mismos se alargan. En el sentido de que ahora mismo se alarga y que hay más medios involucrados, en el sentido que la forma de consumir, la forma de comprar es distinta. Y que también, por tanto, el consumo de medios. Consumo de medios referido sobre todo a qué? A que actualmente encontramos infinidad de medios en los que comunicarnos. Y que ahora mismo, pues este es un medio. Antes no existe este tipo de formación, este tipo de medios para hacerlo. Y sobre todo que también no solo cambia el consumo de medios y el cambio en el proceso de compra, sino que también cambia lo que el cliente está valorando. Principalmente, y eso lo tienen que tener en cuenta las marcas, las empresas, los freelancers, la reputación, la honestidad y la eficacia, ¿vale? Evoluciona ya no solo los procesos de compra, los medios que se utilizan, los atributos y sobre todo la comparación y la compra online. Y sobre todo el consumidor. Por eso es muy importante, dentro del entorno actual vamos a hablar mucho del consumidor, es decir, de los tipos de consumidores y ese nuevo tipo de consumidor. Siempre me gusta hacer una pequeña introducción para que veáis de la importancia de no centrarnos solo en nuestro producto o servicio. Nosotros tenemos, para poder evolucionar, tenemos que ir evolucionando y viendo cómo evoluciona el entorno y ser flexibles en cuanto a esto. Esas son las claves del social selling, ¿vale? Es una de las claves fundamentales en el sentido que yo tengo que ver cómo evoluciona el entorno, cómo evoluciona el consumidor, para yo, sobre todo, saber y analizar qué voy a ofrecer y de qué manera. Bien, una vez que ya hemos visto que los cambios principalmente ya no solo son en las redes sociales, principalmente vamos a hablar de venta social, pero vamos a hablar de muchos factores, sino que evolucionan y sobre todo van a ir referidos a ese tipo de ideas que el consumidor, es decir, cómo va a comprar, cómo va a consumir, cómo se hace ese proceso de venta, cómo se va a hacer esa venta y cómo vamos a evolucionar. Y sobre todo también, ¿qué tenemos que ver? Reputación. Bueno, ya sabéis, la reputación online, cuando nosotros queremos o vamos a comprar, nuestro consumidor nos busca. Nuestro consumidor nos encuentra y va a ver qué comentarios, qué ideas tiene. La honestidad, lo que ofrecemos y cumplimos realmente,
con nuestro producto o servicio y la eficacia a la hora de, sobre todo, también ponerlo a disposición del cliente, ¿vale? Y para ello también, claro, el cliente además no solo va a saber lo que le estamos ofreciendo, sino también va a comparar con otros servicios o productos similares al nuestro y al final, claro, tiene un papel protagonista, que es una cosa que sí, que siempre ha tenido, pero ahora mucho más en esta idea. ¿Y por qué? ¿Por qué también? Pues mirad, sobre todo porque ahora mismo lo complicado de encontrar al consumidor es que no se encuentra a él, que ahora mismo tenemos infinidad de medios. Ahora mismo tenemos exceso, la llamada infoxicación, en el que tenemos infinidad de medios y que incluso también los consumidores, debido a esa limitada cantidad de tiempo, sobre todo evolucionan y eligen aquellos más acordes a estilos de vida, más acordes al tipo de edad, al tipo de contenido. Y que los smartphones y sobre todo las nuevas tecnologías es fundamental. Y claro, la clave aquí a la hora de analizar el entorno es averiguar y sobre todo ver qué tipo de consumidores aparecen en cada medio social, ¿vale? Y sobre todo teniendo en cuenta una cosa, la evolución que han tenido las redes sociales, los medios sociales y los medios que se utilizan a la hora de detectar o a la hora de valorar qué voy a consumir o no. Y siempre teniendo en cuenta la bidireccionalidad, es decir, el feedback constante. Ahora mismo tenemos y necesitamos de esa información, que no hablemos a una pared, ¿vale? Que haya un feedback, en este caso como os he comentado. También aquí a mí me interesa mucho ese feedback que me hagáis al final de la clase, al final de este webinar, porque hablamos de ese diálogo en tiempo real. Nosotros estamos conectados a través de dispositivos y a raíz de ahí estamos en contacto con sus gustos, sus ideas, sus comentarios, ¿vale? Y esa es la clave, sobre todo, el que ahora mismo hay una comunicación constante es lo importante y la tenemos que tener en cuenta. No solo la parte positiva, sino también la parte negativa, ¿vale? Y por tanto, ya una vez que más o menos son cosas que ya sabemos y ya entendemos, sobre todo, claro, el tema de la publicidad. Antes, la publicidad estaba controlada por los grandes medios de comunicación, radio, televisión, la publicidad más tradicionalista, como vemos ahí de esas vallas publicitarias, en esas marquesinas de autobús, incluso esa publicidad ha ido evolucionando. Ahora ya podemos comprobar en muchas grandes ciudades que lo que eran las marquesinas ahora van cambiando. Pero claro, estamos hablando de que ahora mismo hay máxima saturación. ¿Por qué? Porque nos salen infinidad de anuncios, aquellos pop-up, esa publicidad más o menos intrusiva cuando estamos en estamos en una aplicación. Pero claro, ahora mismo a todos nos satura la publicidad, pero todos estamos dispuestos a comprar. Esto también hay que tenerlo en cuenta, de que cuando vemos un anuncio, lo que hacemos es saltarlo o incluso esperamos a que podamos saltarlo, pasarlo, cualquier otra cosa, ¿vale? Incluso ya la televisión la televisión carta, todo esto al final incluye un tipo de publicidad que ya es menos intrusiva, pero aún así sigue siendo más intrusiva. ¿Y por qué? Porque al final tenemos que ver que esto ha cambiado. Lo que os decía, como nos encontramos en máxima saturación, si yo encuentro una publicidad online, yo puedo eliminar el anuncio. Yo puedo decir que no se muestre, ¿vale? Y claro, la forma de consumir cambia, ¿vale? La publicidad propiamente dicha, como se ha hecho antes, se ve como muy intrusiva y en ese sentido tenemos que ver que, claro, el consumidor ese papel protagonista lo tiene mucho más porque elige aquello que bloqueo elimino. También que, pues lo que hablamos de la elección, de lo que estamos expuestos. Aquí he puesto el caso de las listas Robinson, pero ahora mismo si a mí no me gusta algo o yo dejo de seguir a la marca, yo dejo de ver y que esté en mi feed de noticias de mis redes sociales, bloquear, puedo hacer cualquier cosa. Claro, en ese sentido, como hemos dicho, para que veáis claro la importancia que tiene y el protagonismo que tiene ese consumidor, ese análisis que tenemos que hacer dentro de la evolución del entorno. Y sobre todo, los dispositivos. Tenemos que saber que no usamos un solo dispositivo. Ahora las Smart TV, tablet, móviles, ordenadores portátiles, infinidad de dispositivos y muchas veces usamos varios dispositivos. Antes se decía que a la hora de, sobre todo, tomar decisiones de compra mucho más complejas, se decía, bueno, es que lo miro aunque sea en el trabajo, en los horarios de trabajo o en horarios de... y por la noche es cuando decido la compra. Ahora mismo
con el móvil puedo comprar en cualquier momento, muchas decisiones de compra son más impulsivas y todo esto lo tengo que tener en cuenta, la adaptación sobre todo de mi mensaje, ya no solo al consumidor, ya no solo teniendo en cuenta lo que hemos dicho de ese tiempo y de esos medios que han ido evolucionando, sino también el tipo de dispositivo que está utilizando. Eso hace unos años era impensable que alguien dijera, no, es que yo voy a comprar por el móvil. Pues ahora mismo se consume, se compra por el móvil y es un dispositivo fundamental, ¿vale? ¿Y qué más también? Los hashtags. La socialidad, la forma de relacionarnos, el tema de la utilización de hashtag, esta palabreja, la utilización o el excesivo en ocasiones utilización de este tipo de etiquetas, que es la traducción literal de hashtag. Claro, al final también tenemos que incluir en nuestra comunicación las tendencias, ¿vale? Esa idea de formar parte o esa idea de también de que se consume diferente, de que al final ya no solo yo no sigo a marcas, es que ya ni es necesario. Yo siguiendo un hashtag ya estoy siguiendo las tendencias que a mí me gustan. El consumidor muchas veces me va a descubrir al seguir una tendencia, ¿vale? En ese sentido, cada vez más, o sea, ya lo tendréis en cuenta y que aunque estos hashtags nacieron en redes sociales como Twitter, han ido evolucionando al resto, ¿vale? Y principalmente en Instagram, pero bueno, os digo, sobre todo también la evolución de las redes sociales ha ido cambiando. En estos tiempos, ya os digo, estos medios han ido cambiando. En estos tiempos en los que queremos información inmediata y demás, Twitter ha subido infinidad de seguidores. Antes Twitter estaba en un momento un poco complicado, pero ahora mismo esa información aparece ahí y se está convirtiendo en una herramienta fundamental por la situación actual. Y también el resto de redes sociales, claro está, pero han ido evolucionando en un sentido u en otro, ¿vale? En ese sentido también la utilización de hashtag, la utilización de grupos, todo eso al final evoluciona y se convierte en una forma diferente de consumir, ¿vale? Y sobre todo en el que al final nos encontramos con la figura de un nuevo consumidor, ya no un nuevo consumidor propiamente dicho, sino de la evolución en esa idea de cambio de los consumidores, las denominadas generaciones. En ese sentido, ya hablando no tanto de generaciones, porque ahí sale un ejemplo y podéis encontrar infinidad, los llamados millennials, la generación Z o generación Internet, incluso lo que hablamos de los análogos o algunos que pueden estar entre medias de generaciones, lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de identificar la venta a través de redes sociales o, como hemos dicho, social selling, es el entorno. Y el entorno lo que hace es que también tenga que averiguar la evolución de mi consumidor. Y como veis ahí, al final evolucionan a consumidores totalmente diferentes, con medios utilizados totalmente diferentes y con dispositivos totalmente diferentes. Independientemente de el medio en el que nosotros queremos llegar, tenemos que ver ese consumidor y dónde está, ¿vale? Y a raíz de ahí, a raíz de analizar el entorno, cómo va evolucionando con esas claves que os he dicho antes, a raíz de ahí lo que tenemos que hacer sobre todo es, además de esto, las necesidades. Ese es el ejemplo de que ya es muy antigua, la pirámide de necesidades de Maslow, ¿vale? El que hablaba de un tipo de necesidades de fisiológicas, de seguridad, de pertenencia, de estima, de autorrealización y que en función de que si unas necesidades se van cubriendo, vamos subiendo por encima de la pirámide de necesidades. ¿Qué pasa? Que con ese nuevo entorno, panorama actual, con las nuevas opciones de consumo, con esas claves que os he dicho antes, pasamos a en el que también las necesidades cambian. Había otra, pero ya me parecía excesivo, en el que ya no solo el wifi, sino la batería. ¿Vale? Hay otra pirámide de necesidades de Maslow adaptada a los nuevos cambios en el que el wifi, imaginaros, si ahora mismo en la situación, en estos momentos, gracias a Internet, gracias a los medios sociales, gracias a iniciativas y demás, wifi y baterías son necesidades fundamentales. Yo siempre pongo el ejemplo que muchas veces vamos y que ya no es imaginable un hotel que no tenga wifi, cuando antes solo era para cierto tipo de clientes, ¿vale? Porque se han dado cuenta de que también es una necesidad que evoluciona, lo que hablamos de, ya hay un montón de, en sitios ya hay sitios donde poder cargar el móvil, porque ya vamos con un cargador o tenemos esas pequeñas baterías portátiles que nos sirven para tener más tiempo batería.
Por tanto, una vez que ya no solo, esto es un ejemplo, ¿vale? Hay mucho más, ya no solo que el consumidor haya evolucionado y que ya no solo hagamos segmentaciones típicas, sino que también cada una de las generaciones que habla ahí, ya no solo ver sus edades, sino también los dispositivos que utilizan, los medios sociales por los que se mueven y la forma que tienen de consumir que aparece ahí. Y por tanto, hay una cosa, ya hemos dicho que el consumidor es tiene el papel protagonista, sino que hablamos ya no solo del social selling, ya no hablamos de un escaparate como hablábamos antes de las redes sociales. Las redes sociales han evolucionado y lo que queremos, lo que ahora no vendemos es productos y servicios, se tienen que vender experiencias. El consumidor manda y quiere esas experiencias y esas experiencias las ve y las denota a través de los medios sociales, a través principalmente de esas redes sociales como hemos dicho antes. Y claro, ese consumidor que manda y quiere experiencias, independientemente, porque en cada generación y en cada grupo de generaciones hay uno, lo que tenemos que hacer es eso, conectar a otro nivel, ya no solo hacerlo. Y eso es una labor de investigación. Es complejo, pero ya son unas ideas que quiero que vais apreciando y como veis ahí, cada persona, cada consumidor va a tener su dispositivo o aquellos dispositivos mucho más importantes y esas redes sociales mucho más interesantes, ¿vale? Sobre todo, pues bueno, una cosa, estoy viendo el chat. Andrés, si podéis al final me lo podéis diciendo. Te voy a contestar ahora. ¿Qué tipo de experiencias? En función de el tipo de servicio o producto. Por ejemplo, os pongo el ejemplo, ya sé que es un sector ahora que está bastante complicado, sector de la hostelería. Yo siempre, cuando me hago consultorías empresariales y relacionadas al sector, yo no quiero ver solo el plato, que sí, está cuidado, está hecho. Yo quiero ver el proceso de elaboración. Yo quiero ver a gente degustando. Yo quiero ver el testimonio de alguien que suba la foto y me lo diga. Eso es la experiencia, ¿vale? Sobre todo eso. Es lo mismo. Es decir, yo, por ejemplo, si yo hago una formación, el que yo te ponga el cartel de mi formación, vale, está muy bien, pero si yo te hago un vídeo de 50 segundos explicándote esto, es mucho mejor. Por ejemplo, Andrés, ¿vale? Ya os digo, estas preguntas las abordaremos al final, pero muchas gracias por la aportación. Va a depender, ¿vale? Depende del servicio o el tipo también de cliente que tengamos, ese tipo de consumidor, ¿vale? O sea, es un poco esa idea. Va a depender un poco, ya os digo, de la evolución de, claro, mi producto o servicio, pero también de qué busca el consumidor, ¿vale? Y sobre todo, claro, de qué medios sociales, ¿vale? Poneros un ejemplo también referido a esto. Si yo tengo un cliente, un tipo de persona, un tipo de consumidor más joven, claro, ya sabemos la potencia y la capacidad que tienen las stories de Instagram, que son contenido 24 horas. ¿Vale? Cuando yo lanzo la story, la persona tiene 24 horas. Esa sensación muchas veces de que es un contenido que se va a ir y que tampoco puede cansar mucho, ha hecho que triunfe mucho, sobre todo con esa infoxicación que decíamos. ¿Y qué dejo? Dejo mis fotografías o aquellos vídeos un poco más elaborados para el feed, es decir, para mi muro en el que ya la gente se está currando o se está elaborando mucho más esas ideas, al igual que el resto de redes sociales. Os pongo el ejemplo de Instagram, pero para todas, igual que LinkedIn. Os puedo hablar ahora mismo de LinkedIn, que es una de mis redes sociales que más utilizo a nivel profesional por mi perfil profesional, en el que cada vez más el tema de las infografías, que sean artículos, pero que al final también haya comentarios mucho más largos, el tema de la interacción, que vamos a ver las claves son mucho más. Ya no solo el compartir, sino el interactuar con las personas. O incluso tú interactuar como marca, ya sea personal o profesional, con otro tipo de personas. Eso también es muy interesante a la hora de hacerlo. Claro, va a depender lo que os digo de dónde está y también, claro, de ese análisis que yo tenga también con mis recursos. Pero la clave es eso, ¿vale? Al final tenemos que seleccionar y ver de qué forma podemos llegar. ¿Bien? Y nos encontramos a un tipo de consumidor que ya os digo, independientemente de lo que tenemos que averiguar es ese prosumer. Castellano es prosumidor, es decir, es una persona que, como veis ahí, es la mezcla de productor y consumidor de contenido. Es decir, por ejemplo, el que yo, dentro de mi
idea de que si yo tengo un tipo de cliente que sé que es activo en redes sociales, que tiene el móvil y demás, si yo le doy la posibilidad de que me ayude a generar ese contenido, lo que os digo, una estrategia que hace mucha gente en hostelería y que es así, decir, mira, si tú utilizas este hashtag propio de la empresa, te voy a publicar las fotos que tú pongas, te voy a nombrar. Es eso lo que hablábamos. Y este tipo, claro, se habla de un poco, no el cliente ideal, sino averiguar dentro de ahí cuáles son nuestros prosumers, es decir, una persona que es exigente, que opina, que está conectada, que está informada, que está comprometida, es decir, es una especie de influencer. Ya no nos quedemos con la palabra influencer, una palabra de persona con, claro, gran cantidad, sino buscar esas personas dentro de nuestra red, es decir, dentro de nuestro público que pueda ayudarnos, ¿vale? Dentro de ahí se habla también del tipo de prosumer o de tipo de personas que nos puedan ayudar a generar ese contenido, que puede ser una persona que pueda tener muchos seguidores o muchos más, pero tampoco quedarnos con los influencers de estos que ya cobran por post y que todos conocemos y que también se ha quedado un poco, esa figura un poco maltrecha por todo lo que ha generado. Pero ya yéndonos a cualquiera, ya que estamos en una plataforma específica de freelance, pues es que buscarnos nuestro nicho, aunque sea personas de nuestra misma idea o en nuestra misma forma de trabajar y demás, ¿vale? Tened en cuenta esto, que este perfil, esta persona, además, la idea es esta, que producen y consumen conocimiento, contenido y ideas. Muchas veces es mejor, al lanzar una publicación, también eso, que también sean lo que hablábamos antes, de la bidireccionalidad del feedback, que nos aporten, pero que también nos ayuden con sus comentarios a crecer como empresa y ver los cambios. Todo al final aporta y es lo que decíamos. Todo esto son claves que nos llevan a lo que he dicho antes, el tema de que es muy difícil y que muchas veces no solo es lanzar el mensaje, crear un contenido, sino ir a un contenido que pase de interrupción, como lo que decía antes, el cambio en el consumo de medios también se produce de unos medios más tradicionalistas en el que yo estoy viendo un contenido, oyendo o haciendo algo y me lo paran para ver el anuncio correspondiente, pues al final me cansa, pero al final debemos pasar a una participación. ¿Cómo sobre todo? Pues pasando a una participación en la que el social selling juega un papel fundamental. Esto es una pequeña introducción para que veáis que el social selling no solo es la definición propiamente dicha como vamos a ver ahora, sino que va de un análisis mucho más profundo de la evolución del entorno, ¿vale? Entornos que antes se hablaba de un largo plazo, se hablaba de 10 a 15 años y los largos plazos se acortan, en el que hay que estar muy al día de muchas cosas, pero que también, sobre todo, evolucionan los tipos de consumidores, ¿vale? Que incluso, aunque pensáramos, había mucha gente que decía que la generación Z o millennials era un público al que se dirigían, cuando hay muchas veces que también nos encontramos con esos baby boomers que para cierto tipo de producto o negocio son su prosumer, es decir, es su persona en la que también van a generar ese contenido. O sea, hay que verlo muy claro, ¿eh? Al final también es una cosa, es una forma. ¿Y qué es esto al final? Hablamos de una idea de venta todo el rato, hablamos de medios sociales, redes sociales, y al final son, la definición propiamente dicha, son técnicas que permiten usar las redes sociales como herramientas de venta. Pero aquí hay un error muy claro y que muchas veces, si habéis dado cuenta y si habéis seguido las redes sociales, en las distintas redes sociales, no te digo directamente que veas a comprarme a través como sale de Facebook, que le des a clic y compres, sino que lo que hago es, sobre todo, la evolución que tanto el entorno como el consumidor como los medios sociales. Las redes sociales nacieron como una herramienta de marketing, es decir, un escaparate más, una nueva forma, es decir, pasamos de un escaparate online, es decir, de una forma de llegar a las personas, a un montón de personas y demás, a través de otros medios, a que al final cambiamos esto y utilizamos las redes sociales como una herramienta de venta. Ya os digo, herramienta de venta en el sentido de que al final yo lo que voy a hacer es una venta social. ¿Qué significa esto? Que es la traducción literal. Al final no es vender, sino usar las redes sociales para relacionarnos e influir en la decisión de compra y al final, claro, esa venta que decíamos.
muchas personas y mucha gente dicen que no funcionan las redes sociales, que no sirven para vender. ¿Vale? Están bien según lo que... Pero no esperemos que si yo ahora mismo os pongo el ejemplo de la formación, que es mi campo, mi sector, el que yo lanzo un curso y os pongo, inscribiros aquí. Bueno, habrá gente que sí lo haga, habrá gente que no, pero yo muchas veces no espero, si estoy todo el rato haciendo así, que vaya a vender directamente, sino que lo que hago es, la palabra es usar las redes para relacionarnos y sobre todo con la clave en el no interrumpirles, diciéndole lo que deben, sino convertirnos en lo que quieren consumir. Claro, esto es muy bonito, muy filosófico, y Sergio, sí, muy bien, ¿qué me estás diciendo al final? Sino que la clave es que el problema que tiene esto y lo que pasa con todo esto es que, yo siempre lo digo, las redes sociales tienen la comunicación directa. Es decir, yo lanzo el contenido ahora mismo, yo hago un tweet, lanzo una fotografía, un vídeo en Instagram, una story, y todo el mundo, y todas las personas en todo el mundo lo ven al momento. Pero para darme a conocer, esto es un trabajo a medio y largo plazo. Y ese es el problema que mucha gente le ve a la hora de vender en las redes sociales. ¿Vale? No es una venta directa como podemos imaginarnos, sino que eso hace que yo, de todo lo que hay, que ya hablamos de una globalidad, me da igual que yo tenga un pequeño negocio en una localidad en concreto, en el que tenga mis clientes o ciertos clientes, es que me da igual, entramos en un mundo global en el que yo tengo la posibilidad de, gracias a un smartphone o a cualquier dispositivo con wifi, yo pueda consumir lo mismo aunque tenga un negocio físico al lado. Ese es el problema muchas veces y esto es lo complicado. La estrategia de hacer de cómo vender sin vender, es decir, de cómo influimos en esa decisión de compra. Y la clave en influir en esa decisión de compra, sobre todo, es ese engagement, ese compromiso, esa idea de formar parte de una conversación. ¿Vale? Es llevar a una venta, como siempre, o sea, si nos ponemos el caso de la venta comercial, puerta fría, propiamente dicha, muchas veces ese tipo de personas que han realizado una labor comercial cara a cara, no le ofrecen la venta directamente, sino que al final lo que hablamos de casi que son amigos, casi que, bueno, pues al final muchas veces, ahora a lo mejor no me compran, pero me pueden recomendar. Gracias a mí, el boca a boca de los medios sociales online evolucionan y lo que yo recomiendo ahora, aunque no lo consuma, al ser parte de una conversación, y lo que os decía antes, muchas veces también el formar parte como especialista, como una persona que conoce un sector en concreto, a la hora de hacerlo y formar parte de una conversación de alguien que comparte algo, a ver, sin que sea competencia, sin poner verde a nadie, y de una manera correcta y educada, como el trato que tengamos, formamos parte de esa conversación, podemos llegar a conocernos, que al final influya en esto. Ya os digo, es bastante complejo y la clave sobre todo va a que el contenido. ¿Vale? O sea, al final el social selling es esa evolución del entorno, ese consumidor, saber ese canal o canales que utiliza y demás, siendo parte de la conversación, es decir, compartiendo un contenido. ¿Vale? Sobre todo por eso, porque al final se habla de darle mucho más papel protagonista que el que tiene al consumidor. Se llama del empoderamiento del consumidor, darle poder de que elija lo que realmente quiere. Ahí está la idea del social selling. Es algo, ya os digo, bastante complejo, está evolucionando, también tiene que ver con otras disciplinas relacionadas con el neuromarketing, pero sobre todo la idea de la venta social es eso, al final el que yo no haga una serie de cosas y que sobre todo me centre en esa idea, ¿vale? Esto es un poco, ya os digo, las claves y las introducciones a este tipo de ideas, de estrategias de evolución de redes sociales que vienen no por las propias redes sociales, sino porque el consumidor va cambiando el entorno, ¿vale? Y que ya por eso las redes sociales han tomado una cariz en madurez y una idea sobre todo que al final tenemos que empoderar a nuestros consumidores, a nuestros clientes y potenciales clientes. Y para ello, lo que hablamos también mucho del storytelling, las historias, sobre todo las emociones, lo que os decía de el neuromarketing y sobre todo, ¿por qué? Porque el contenido, ya que sabemos si es un diseño de contenido específicamente para el cliente, al final yo, dando un contenido, dándole ese poder, van a venir hacia mí. Ya os digo que es un proceso largo, es un proceso de análisis
y que al final poco a poco vamos a ir centrando y evolucionando con ello, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer o qué etapas consta este proceso de venta social? Y sobre todo la clave, a ver, esto incluso ha ido subiendo. Se dice que lo típico de 9 de cada 10, pues esto es lo mismo, el 80% y acerca de un porcentaje mayor, se prefiere obtener información mediante unos artículos que mediante un anuncio. Por eso también incluso la publicidad en medios sociales ha tomado un cariz en el que cada vez más los anuncios que más retorno tienen, que más conversiones tienen ese cariz más de información, de informativo, de consejos, ¿vale? Por eso también se va evolucionando incluso ya os digo, la publicidad, ¿vale? Esa publicidad ha ido evolucionando y ha ido diciendo, porque directamente se prefiere. Y aún así, claro, aunque veamos esos anuncios, al final queremos consumir, ¿vale? Somos personas, somos gente que está consumiendo, ¿vale? Es un poco la idea y de ahí la evolución y ese concepto totalmente novedoso. ¿Y qué hacemos? Al final, si yo hago una buena estrategia social selling a través de los pasos que vamos a ver a continuación, ¿qué voy a hacer? Ya no solo ver las redes sociales, vamos a tener información de esos clientes y contactar, ya no solo nosotros, sino que van a contactar ellos con nosotros. Vale. Todo se puede medir en el mundo online. Podemos saber qué tipo de seguidores tenemos, de dónde son, qué gustos, cuáles son las publicaciones que más engagement, que más interacciones ha habido. Ahora incluso, ya os digo, los me gusta han evolucionado a me encanta, me entristece, en LinkedIn, bueno, todo esto al final, todo evoluciona, identificamos, o si no, el poder que tenemos también a través de stories de Instagram, o por ejemplo, lo tan complejo que es la fidelización. Estamos yo lo llamo siempre el mundo de la infidelidad de compras, que sí, hay marcas pero antes éramos más fieles a ciertas marcas, ahora mismo con todo lo que ocurre, todo lo que evoluciona y toda la información, las marcas se están dando cuenta de que es bastante complejo fidelizar. Siempre ha sido complejo fidelizar a un cliente, pero en la actualidad mucho más. Y si yo hago una buena labor de social selling, al final lo que quiero es eso. El que ya muchas veces incluso no es que tenga un cliente, sino los denominados prescriptores de marca, que es una cosa muy importante. A lo mejor no soy su público cliente ideal o no, en estos momentos no consumo, pero si yo prescribo su marca, al final lo que hablamos, el boca a boca, tiene un altavoz mucho más grande. ¿Y qué hay que hacer? Ya he dado algunas claves, sobre todo las etapas de esta venta social, de este social selling, sobre todo van evolucionando, principalmente a 3 las he reducido bastante, porque ya hay muchas que eso he hablado de ellos, pero al final se reduce a estas 3, la investigación, la conexión y la comunicación, es decir, investiga, conecta y comunica, ¿vale? Ya hemos investigado algo, ya hemos dado algunas claves de cómo ha evolucionado el entorno y ha evolucionado el consumidor. Y os he dado claves de cómo se ha de comunicar. Pero ahora lo tenemos que hacer en unas fases y sobre todo con unas ideas que tenemos que plasmar adecuadamente en función de quién. De nuestra empresa, claro, los recursos de los que disponemos, de nuestra comunicación, de nuestra conexión y sobre todo de esa investigación de que muchas veces, ¿cuál es nuestro público? ¿Vale? Esa es la fase de investigación. En esta fase de investigación tenemos que conocer qué pasa por la mente de nuestros compradores. ¿Vale? Ya no solo a potenciales compradores, clientes, sino a los prospects, es decir, a aquellas personas que nos pueden recomendar y claro, la competencia. Ahora mismo, lo que os digo, lo bueno que tiene el universo online y la parte menos bonita es la parte de que yo puedo saber quiénes son mis potenciales competidores. Y gracias a ello también puedo analizar y ver, pues lo que os decía, en qué redes sociales se encuentran, cuántos seguidores, bueno, tenemos que analizar todo, ¿vale? Y sobre todo a la hora de investigar y sobre todo centrándonos no tanto en la competencia, y lo que no se debe hacer es copiar sin más, sino que ver qué se está haciendo, la palabra que es benchmarking, que es sobre todo la idea de ese marketing o esa idea de la competencia. Tenemos que ver a esos potenciales y sobre todo, yo os recomiendo, aunque hay muchísimas técnicas y dentro del análisis del entorno hay un montón, tanto interno como externo, a la hora de hacer social selling y a la hora de identificar sobre todo tanto qué medios sociales son recomendables, tenemos que saber esa buyer persona.
Esa técnica se llama la identificación de mi persona compradora, que es sobre todo centrándonos y segmentando mucho más, ¿vale? Centrándonos. Siempre se ha hablado de las estrategias empresariales, siempre se ha hablado de la segmentación, pero ha ido mucho más. Ya no segmento a un grupo, sino que hago una identificación, más o menos la definición de buyer person o persona compradora es la idealización de unos atributos que debe tener mi persona respecto a distintas segmentaciones que yo haga, pues, tanto demográficas, geográficas y, como son más importantes, las conductuales. ¿Vale? Son muy importantes, sobre todo dentro de esa investigación tengo que centrarme, claro está, en mí como empresa, producto o servicio, pero tengo que averiguar tanto, y también claro está, a mis competidores de todo ese análisis externo, sino también averiguar a quién estoy intentando alcanzar, ¿vale? Independientemente que yo haga una estrategia de llegar a más gente porque mi producto y servicio es más masivo, pero tengo que identificarlo. ¿Por qué? Porque de esa manera mi mensaje va a llegar y va a llegar en los medios y canales adecuados, ¿vale? Es complejo y sobre todo cada vez más al principio nos puede costar. Y que también incluso podemos encontrar infinidad de buyer person. Yo os recomiendo que 2, 3 al menos, más no, y a partir de ahí lo que hago es eso, seleccionar en qué medios sociales y a través de qué dispositivos, y de ahí el qué, sobre todo la parte de conexión, ¿vale? La conexión relacionada con lo que os decía, de llegar a esa idea. Muchas veces las conexiones siempre hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero están en nuestro círculo de influencia más cercano, amigos, familiares, vecinos, gente que ya conoce nuestra marca, y luego ir poco a poco aumentando eso, ¿vale? Llegar a más sitios y que tampoco nos dé miedo que la competencia al final nos pueda ver, mientras que no haya un ataque mucho más y una competencia desleal, al final si quieren nos van a encontrar, o incluso clientes que no están satisfechos, ¿vale? Al final también hay que tenerlo en cuenta, sino que la conexión va mucho más allá y sobre todo está relacionado mucho también con dos cosas. Incluso antes de comunicar, a la hora de conectar con todo esto, tenemos que tener en cuenta cómo voy a atraer a esos visitantes, aquellos en los que ya quiero ir mucho más allá a una conversión en potencial cliente o incluso en cliente. Es decir, que yo tengo que, a la hora de conexión, y como hemos dicho, que el contenido que hagamos en cada medio social es importante, tengo que averiguar en qué fase se encuentra mi potencial, ya no solo mi persona compradora, sino que aquellos contenidos o aquellas ideas que yo tengo que hacer, ¿vale? La conexión empieza ahí y sobre todo una cosa muy importante. Yo me encuentro infinidad y día a día, sobre todo ya os digo, yo os pongo un montón de redes de spam. Vale que está muy bien y hay una automatización de infinidad de medios sociales de que en cuanto yo hago un me gusta en una fanpage de Facebook, me salte el mensaje y ya me vendan. Por ejemplo, en LinkedIn ya al final hay mucha gente que entra ahí y dice, y lo primero que me manda, sin conocerme de nada, me manda un mensaje privado, una parrafada vendiéndome cosas. Eso es spam. O martillear con un montón de información de esa manera. Claro, tenemos que dar a conocer nuestro producto o servicio, claro está. Tenemos que ver qué tipo de contenido y en qué momento, pero que no seamos, como os he dicho antes, que ayudemos a la participación, no a la interrupción, ¿vale? Es un poco complejo. ¿Y cómo ha de ser ese tipo de contenido, esa comunicación? Contenido que añada valor. ¿Y cómo es ese contenido que añada valor? Pues sobre todo con lo que hablamos del empoderamiento, dándole la información que quiero o necesita en cada momento. Por ejemplo, ahora sí, en mis redes sociales estoy hablando mucho de ideas relacionadas con el teletrabajo, relacionadas con la forma de hacer reuniones online. O sea, al final todo esto va evolucionando y yo, pues bueno, al final sí estoy dando claves o ideas. También en este sentido, pues este webinar también va en esa idea de ir cambiando la mentalidad de utilización de redes sociales. Lo complejo es eso, que es una estrategia a medio y largo plazo. Y muchas empresas, pues bueno, también hay que ir cambiando y que también, pues en ese sentido, hacen que si yo empodero a mis consumidores y les doy la información, al final lo que hago es dejarles que tomen las decisiones y que en ese momento lo hago. Ya os digo que parece un poco idílico, pero si yo hago una estrategia más a medio y largo plazo
y tengo en cuenta esto, al final los esfuerzos se ven recompensados, ¿vale? Al final todo esto hace que yo en este caso también, por mi labor y por mi movimiento en redes, ya os digo, mis principales, aunque me podéis encontrar en todas, mis principales redes sociales de valor y donde ofrezco ese contenido, principalmente están ahí, sobre todo en LinkedIn. Para mí, lo que tenéis que averiguar, ¿por qué? Pues he detectado que mi buyer person, el resto de varias buyer person están ahí. Vosotros con vuestro producto o servicio tenéis que hacer este mismo análisis y tenéis que hacer este tipo de fases. Ya os digo, es un trabajo que hay veces que te dan ganas de tirar la toalla, pero si yo voy manteniendo, y una cosa muy importante también, el que también el contenido que dé poder a las personas, claro, al final el empoderamiento que hablamos del consumidor es muy importante. Ya para ir un poco finalizando y teniendo en cuenta esta serie de fases que ya os digo, os las he comprimido al máximo para que ya cada uno, teniendo esa idea, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿cómo se llama practicar el social selling o cómo hacerlo? Primero siendo proactivos. ¿Proactivos qué es? Pues principalmente el tema de la proactividad es sobre todo el no esperar muchas veces. El que también nosotros no esperemos a que alguien lo haga, que en la medida de nuestras posibilidades vayamos por delante de, ¿vale? Sobre todo, proactividad también relacionado con la flexibilidad, la adaptación al cambio, ¿vale? Que en muchos casos, pues a todos, y más en la situación en la que estamos, a mí también, pues nos hemos tenido que reinventar. Yo soy muy de formación esencial y que en poco tiempo hemos tenido que hacerlo, y eso muchas veces la proactividad, el lanzarlo, el hacerlo. Las redes sociales muchas veces se pensaban que eran reactivas. Se ha pasado de esa reactividad, causa-efecto, a una proactividad, en el que yo reaccione mucho antes, el que yo sea mucho más activo, proactivo a esta idea. Es un poco filosófico y depende también de la cultura empresarial, de la empresa, de los gestores, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta eso, ser proactivo. Pero a mí lo que más interesante, lo que os digo, es la interacción, ¿vale? No solo lanzar el mensaje, ya os he dicho que el mensaje, sino también el que cuando alguien le da me gusta, el que nombrarlo. O sea, parece una tontería, pero si alguien me da un me gusta, yo no voy a estar todo el rato nombrándolo, pero si alguien da un comentario, nombrar a esa persona, que aunque te diga gracias, de nada, fulanito, ya lo nombras, a él le llega la interacción, otra gente lo ve. Si yo ya entra otra persona en esa interacción, otra vez, eso hace que cada vez la gente lo vea y que lo comparta. ¿Vale? Esa interacción va por muchas vías. ¿Por qué funcionan tanto las estadísticas en stories de Instagram? Bueno, a ver, funcionan. La gente interactúa más por la facilidad de uso y porque también yo se lo estoy dando. ¿Vale? Muchas veces es esa idea de que al final es eso y que, bueno, pues es una buena práctica que cada vez funciona más la interacción a través de ese empoderamiento de contenido. Muy importante, el servicio postventa. ¿Qué os he dicho antes? El proceso ha cambiado. O sea, antes compraba y ya está. Ahí se quedaba. Muchas veces, sí, según el tipo de producto o servicio, pues a lo mejor sí había una parte un poco más de qué tal le ha parecido, le ha gustado, tal. Pero ahora mismo, claro, estamos hablando de que el proceso se alarga en el que ya no solo es que yo lo compre, ¿sí? O lo consuma o tenga ese servicio, sino que también lo que hablamos, como los medios cambian, yo ofrecer ese servicio postventa. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, grandes empresas, que lo podemos implementar, esto no es muy caro, el que cuando yo alguien compre, si ya tengo cierto tipo de información y no siendo muy intrusivo, utilizando técnicas diferentes, el que me den una idea del resultado o el promover que me pongan una crítica buena en Google My Business o que comenten, o lo que os decía, el que yo le dé el hashtag, sube la foto y es un servicio postventa excelente. ¿Vale? Es fundamental. Ya que el proceso se alarga, voy a darle más medios y más cosas para interactuar. ¿Vale? Es fundamental dentro del social selling. ¿Vale? Escucha activa. ¿A qué se refiere la escucha activa? A ver, cuando sobre todo, y si contratáis o si algunos de vosotros os dedicáis al mundo de las redes sociales, marketing online, es un servicio que siempre se da, la escucha activa, 24 horas. Bueno, en ese sentido, referido a esta parte de la escucha activa, se refiere sobre todo a que tenemos un análisis de mercado constante en nuestras redes sociales. Los likes, no solo los likes, los comentarios,
los no comentarios, también es escucha activa, y que incluso en redes sociales como Facebook, las fanpages, es decir, las páginas de seguidores, yo ya me ha pasado de que yo veo una página en la que te sale no responden en no sé cuánto tiempo, ya ni les escribo o ya ni los sigo. A eso se refiere, el que no hay que estar todo el día a las 24 horas, pero sí dedicarle ese tiempo a lo que os decía, ya que la interacción es fundamental. Pues estar pendiente cuando me notifican, estar pendiente, a ver, en los horarios que yo me marque. Eso está claro, no vamos a estar todo el día ahí pendiente porque nos volveremos locos. Pero es fundamental ya no solo para que ya la gente se sienta escuchada también, ¿vale? Sino que también la gente me sirva a mí también como responsable de redes sociales de mi mundo online, el que me sirva para gustos, ideas, detectar esas necesidades que hemos visto antes. Y claro, contenido relevante, el no compartir por compartir y sobre todo el contenido en el contexto. Ahora mismo, ya os digo, en la situación que estamos actualmente se habla mucho de lo que os decía, de que tener cuidado con el contexto. Hay que adaptar el contenido al contexto que nos encontramos en cada momento. ¿Vale? No tiene sentido a ciertos contenidos en el contexto actual que estamos, nos tenemos que amoldar. Pues eso las empresas lo tienen que notar, adaptar el contenido al contexto, ya que el contenido es una caja de herramientas y que adaptamos también en qué función de nuestro público objetivo, nuestra buyer person y en función de los medios sociales y los dispositivos con los que cuentan. Para ese proceso de atracción, conversión, ese cierre de ventas, ese deleite, ese postventa, ¿vale? Y el contexto se refiere a quién va dirigido y la situación actual, en el que muchas veces, y por eso algunas veces, el email marketing no es que sea no es una red social, pero es una estrategia también ideal que te ponga en muchos mensajes o muchos asuntos, especialmente hecho para ti, Sergio. Muchas veces nos referimos a esto, pero sobre todo a mí me quedo con ese contexto y ese contenido, ¿vale? ¿Y para qué me sirve? O sea, al final, ¿con qué idea llevo yo esto? Sobre todo lo que os decía, como es un proceso a medio o largo plazo, yo lo que consigo es esa fidelización de clientes. Esa idea de, incluso ahora lo que os decía, hay empresas que una parte fundamental de sus ingresos es gracias a esa fidelización, gracias a esas compras recurrentes, que hacen que, claro, como ya tengo ese mensaje calado, se incrementen las ventas. Y lo que os decía, la clave del social selling es eso. Al final, como sale ahí en medio, todo influye en ese incremento, sino que tenga una influencia, es decir, que yo aparezca entre las personas decisoras, influya y que esté presente ahí y que también llegue al concepto de un mejor conocimiento de mi empresa, lo que conlleva mejor conocimiento de mi producto o servicio, y lo que se denomina empresa, influencer o persona que influye. Al final es un poco la evolución de ese término que ya os digo, que está tan denostado y está también un poco mal visto en la actualidad y que es un poco esa idea. Eso es lo que queremos conseguir. Por tanto, claro, al hablarse de fidelización y al hablar de ese incremento, que tened en cuenta eso, que es una estrategia siempre en sentido creciente que también nos va a costar al principio llegar. Y sobre todo ir cambiando también las estrategias de contenido, etcétera. Bueno, ya sé que en una horita o 45 minutos es bastante complejo el poder desgranar, pero yo era una pequeña idea de cómo esto evoluciona, de cómo los medios sociales y las redes sociales han ido evolucionando. Y nada, os agradezco mucho a todos y cada uno de vosotros el estar aquí y ahora se establece el turno de preguntas. Nada, gracias. Bueno, preguntas aparte de Andrés, venga. Chicos, chicas, bueno, tenéis mi contacto, también el contacto de Malt. ¿Alguna cosa que os haya quedado en el tintero? Venga, ahora es el turno. Os podemos poner el micrófono. Venga, Andrés. Gracias a vosotros por asistir. No os quedéis con las ganas de preguntar nada, ahora es el momento. Si os da apuro por el micrófono, pues podéis ponerlo por el chat. No hay ningún problema, tenemos tiempo, o sea que me ha ajustado bastante bien el tiempo porque ya también en ese sentido me gusta ahí. A ver, empresas. Hay muchas. Venga, vamos primero con Andrés y ahora después con Paola, que ya lo he visto también. Andrés, a ver, por ejemplo, siempre en ese sentido,
Empresas, pues es que claro, hay muchísimas empresas. ¿De algún sector en particular, Andrés? Alimenticio, buah. Alimenticio, por ejemplo, grandes empresas, por ejemplo, no sé si conoces al chico este, a David Muñoz con Bacon Z, estricho y diverso. O sea, te vende la experiencia totalmente. O sea, vende experiencia, no sabes muchas veces la carta ni lo que vas a comer, sino que vende mucha experiencia. Hay muchos restaurantes en el sector restauración y alimenticio. A ver, alimenticio, por ejemplo, Goico Grill, que no me salía. El Instagram de Goico Grill es brutal. También, ¿vale? Venga, más preguntas por aquí, que las estoy viendo. A ver, me han preguntado una consulta. ¿Cómo aplicar un contenido ideal para una startup? Tienes que hacer mucha marca. Una startup, el propio concepto de startup es una empresa que está en proceso de introducción del producto o servicio. Sobre todo, contenido ideal. Para el contenido ideal tienes que buscar a tu cliente ideal. Y a partir del cliente ideal tienes que ver qué canales y qué medios dispones. Yo te pongo un ejemplo. Por ejemplo, imagínate, yo soy una empresa que quiero lanzar una empresa de servicios de formación. ¿Vale? No me conoce nadie. ¿Vale? En ese sentido, muchas veces también una forma de hacer contenido es no solo con la empresa, sino con la gente que forma parte de ella. Si ya, claro, hay una información ahí más detrás, pues por ejemplo también el contenido ideal, claro, es que habría que ver la empresa en conjunto, pero tengo que adaptarlo. También el contenido ideal dependerá de lo que os he dicho, de el tipo de cliente, el tipo de medio utilizado. Y una startup tiene que hacer mucha marca, tiene que darse a conocer. Yo siempre digo ahí que, aunque sea subir una foto a Instagram, ya que el contenido sea con calidad, poned tu marca de agua. Infografías, dar contenido con infografías también, poner tu marca de agua debajo, contenido atractivo. ¿Vale? La imagen funciona mucho, pero darle también un contenido de valor. Artículos en los que fomente la participación. Convertir en leads. Los leads son los potenciales clientes, es decir, pasar de una persona que me ha visto a que se interese por mi producto o servicio. Que aquellos que ya sabemos que no le dan me gusta porque sí, sino que directamente lo ha hecho. A ver, ¿cuánto tiempo hay que socializar con la gente antes de proponer nuestro servicio? A ver, ¿cuánto tiempo? Sobre todo dependiendo de lo que os he dicho en el punto 2 de la comunicación. ¿Vale? Debemos averiguar en qué punto se encuentra también nuestro cliente. Por eso muchas veces nos encontramos con contenido variado en el sentido de mucho más agresivo a una venta directa, es decir, que ya está casi para comprar, a un contenido mucho más hacer. Yo en la primera, a ver, yo os pongo un poco más claro la socialización. Hay veces que el utilizar verbos como ayudar, colaborar, sinergias, no la venta, ayudan a esa socialización. ¿Vale? No llegar y vender directamente. Sé que es complejo y sobre todo, a ver, no hay un tiempo que digas, mira, es que en la tercera conexión tienes que venderlo. Va a depender sobre todo de que tú averigües en qué momento, en qué punto, sobre todo de conocimiento de tu marca, de tu servicio. Y sobre todo, si tú detectas el momento, si es una persona en la que directamente pues sabes que no va a ser ni siquiera, te acaban de conocer. En el caso de la compañera que ha dicho la startup, claro, no me conocen. Ahí yo no puedo llegar directamente a venderle, cuando muchas veces no me conocen. Pero si es una persona que sí es mucho más o puede ser de tu entorno más conocido, sí, le puedes vender. ¿Vale? Quiero llegar a empresas que no me siguen en redes. Segmentación. Quiero llegar a empresas que no me siguen en redes. Si los quiero buscar en LinkedIn, si hago manera de separarlos por área de productividad. LinkedIn tiene filtros por área geográfica, por sectores de actividad. Estoy hablando sin ser premium. Por trabajos. Ya hay lo que segmentas y lo que hay muchos filtros ya no son de empresas. Empresas son por palabras clave. Pero si buscas a personas, a perfiles, puedes segmentarlos por varias ideas. Estoy llevando y el engagement, a pesar de seguir generando contenido, está bajando. Consejo, Alex, respecto aquí,
sobre todo, ahora mismo, sobre todo en el momento que estamos, lo que están haciendo otras empresas es sobre todo baja el engagement en momentos clave, partidos anteriores, que interactúen y que también involucrar a los propios seguidores, si han grabado algún vídeo, que lo suban, o cómo hacer deporte en casa. ¿Vale? Lo que hay que hacer es, como te he dicho antes, contenido adecuado al contexto actual. Yo estoy viendo que hay mucha gente que está lanzando ahora lo vintage, ¿vale? Yo veo un poco la tele en los deportes y ahora están sacando partidos antiguos. Y la gente los está viendo, ¿vale? Puede funcionar, ¿vale? ¿Qué pasa si mi contenido con startup está dirigido a los docentes, pero los que realizan el pago de cursos son los padres? Bien. Bien, Paola, lo que hay que hacer es una estrategia de los medios, es decir, ¿qué medios sociales? Te pongo un ejemplo. Los adolescentes, el contenido debe ser un poco más interactivo. Por ejemplo, centro de estudios. En Instagram hago un contenido más interactivo, más adecuado a ellos, para que le digan a sus padres, mira, esta academia está bien. Y los padres vean un contenido mucho más adaptado a ellos. Por ejemplo, yo en centros de estudios que he trabajado, el contenido en Facebook era totalmente distinto al que había en Instagram. Lo que hablamos, lo que os decía, tengo que averiguar dónde están los decisores. Muchas empresas dicen que en Instagram lo que hacen es, los hijos le dicen a los padres lo que tienen que consumir, porque son los padres al final quienes deciden, es decir, quienes pagan. Hay que hacer una estrategia de varios canales, lo que decíamos, llegar a cada canal, a cada consumidor. Que los adolescentes vean que los cursos no son una castaña, no son un rollo, con el contenido más interactivo, más actual, más de una forma, más a su lenguaje, y en Facebook no quieren tan contenido que sea tan divertido, sino que sea más educativo, más de otra forma. Bueno,